Compartir, y aquí está. Se ve ahí. Sí, ahorita sí, ya apareció. Dale, déjame maximizar esta vaina. Aceptar. Ahí. Ok. A ver, esperemos a la Sofía un ratito, a ver, dice que se va un minutito. A No hay ver. problema. Ya listo, Kevin, todo tuyo. Bien, continuando con el programa de capacitaciones, vamos a ver hoy día las válvulas de control hidráulico. Es digamos, un capítulo importante en cuanto al tema de valvulería. Sabemos que todos los sistemas de agua potable como de riego necesitan un control en su flujo, tanto de presión como de caudal. Entonces necesitamos un tipo de válvulas pues, que permitan este control. En ese sentido, pues vamos a ver un poco de las válvulas de control hidráulico, sus principales características, para qué se las usa, los argumentos de ventas, etcétera. De tal suerte que los vendedores tengamos, digamos, herramientas como para poder comercializar este tipo de válvulas. Entonces vamos a dar inicio a la capacitación. Bien, existen algunos tipos de estas válvulas de control hidráulico. La que vamos a ver ahora, pues son digamos, las válvulas metálicas en hierro dúctil. También existen válvulas de control hidráulico en plástico. Entonces, pero las que vamos a ver específicamente hoy día son las de hierro dúctil, que son las más, digamos, las más usadas en los sistemas de control en agua potable y en riego, ¿no? La diferencia una de las características de estas válvulas, vale mencionarlo, es que son pilotadas. Es decir, necesitan un piloto que es el que va digamos, a darle la calibración, tanto de presión como en casos de caudal también, y también en control de altitud para que puedan, digamos, las válvulas setearse a lo que necesita cada obra, ¿no es cierto? En el caso de reducción de presión, de alivio de presión, ya lo vamos a ver. Bien, esta es una válvula típica, como para conocerla, es una válvula reductora de presión, ¿cierto? Es una válvula de globo, se la llama así porque tiene la forma más o menos de un globo. Es una válvula diferente a una válvula con puerta, por ejemplo, porque el flujo entra horizontalmente, hace digamos, una virada, por decirlo así, una curva, ingresa por el medio de la válvula y sale por el otro lado. O sea, es diferente digamos, a la dirección normal que tiene una válvula que es de paso horizontal, ¿no? Entonces, eso le permite a la válvula pues, hacer el control necesario tanto de presión como de caudal, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de válvula de globo, tenemos un circuito de control, que es lo que se ve ahí en acero inoxidable, que son esos tubing, que normalmente son de 3/8 de pulgada, también hay en un cuarto, pero normalmente los tubing vienen en 3/8. Tienen unos manómetros, tanto de entrada como de salida, para el control de la presión. Tenemos el piloto que ya les había indicado, que es el piloto no sé si se ve en la flechita, es el de que está aquí. Sí marca la flecha, la flechita. No. Sí, sí, sí se marca la fechita. Ajá. Entonces, este es el piloto que tiene un resorte, tiene un pequeño diafragma, y digamos, cuando tú aprietas el resorte o lo sueltas y le vas dando la vuelta a una tuerca que tiene dentro, simplemente haces la calibración, por ejemplo, en este caso, a la presión de salida de la válvula que tú deseas, ¿no? Siempre cumpliendo unos parámetros establecidos. ¿Qué más tiene esta válvula? En este caso, tiene un control que se llama grifo. No están en todas las válvulas.
Normalmente las válvulas de reducción o de control tienen válvulas de aguja, que son las que se gradúan para, digamos, graduar la apertura de la válvula, el cierre de la válvula, y no se produzcan golpes severos de ariete, ¿no? Entonces, esas válvulas de aguja, y en este caso el grifo, permite graduar la apertura y el cierre de la válvula de forma suave, para que la válvula no sufra. Por aquí tenemos también un visor de posiciones, que esto es muy importante y que todos los clientes digamos, lo solicitan. Las válvulas algunas vienen sin este visor, pero es necesario para ver, digamos, si la válvula está abierta o la válvula está cerrada. Entonces, este accesorio se lo coloca aquí encima, en un orificio roscado que hay aquí, que se comunica con el eje de la válvula. Entonces, eh, ¿Aló? Kelvin, te saliste. Parece que se le fue Ajá, sí, el parece que se fue la internet. señal. Ya lo llamo, ¿ok? No, pero sí está, solo como que se le fue la señal. parece que hubo un corte, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ahorita sí volviste. Se cortó la comunicación. Ujú. Sigamos, vamos a volver a poner. Ahí se ve. Todavía no. Ahí ya salió. ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpa. Repite desde el El punto indicador de de... posición. Sí, exactamente, hasta ahí Correcto. vas. Ok, entonces como les decía, el indicador de posición lo solicitan todos los clientes que necesitan estas válvulas, que solicitan las válvulas. ¿Por qué? Porque nos da, digamos, nos indica si la válvula está abierta o la válvula está cerrada. Él tiene un pistillo en forma de palito, si lo ven, que es de acero. Él sube o baja dependiendo de si la válvula está abierta o está cerrada. Entonces, el ingeniero que se acerca a la válvula para ver si está abierta o está cerrada porque tiene algún problema la válvula, él se va a dar cuenta si en realidad está abierta o está cerrada dependiendo de la ubicación de este pistillo de aquí de acero, ¿no? Este es un visor que es de acero inoxidable y tiene unas ventanas de vidrio, lo cual nos permite a nosotros visualizar el eje. Si está abajo, está arriba, está abierto, está cerrado. Entonces, básicamente, este es una válvula de control hidráulico, en este caso reductora de presión, que nos va a nosotros a servir de mucho en los sistemas de agua potable. Vamos a hacer un poco más, a ver un poco más de estas válvulas. A ver, ahí va. Ahí, por ejemplo, se puede ver cómo funciona la válvula, ¿no? Cuando está, digamos, cuando está abriendo, si ven que el flujo entra del lado izquierdo, sube, pasa por el asiento, y luego pues sale por aguas abajo de la válvula. Entonces, en este caso la válvula está abriendo. Hay otra etapa de la válvula cuando está modulando, está buscando el seteo correcto. El piloto le manda a abrir lo suficiente como para que se estabilice el flujo aguas abajo. Y la válvula se cierra cuando digamos, la presión está más elevada y necesita aguas abajo y necesita pues bajarle la presión. Entonces el piloto hace que se cierre la válvula un poco y la válvula llegue al seteo preestablecido aguas abajo. Entonces hay diferentes etapas de funcionamiento. Todo es hidráulico. Esta válvula, por ejemplo, no tiene solenoide, no tiene válvula eléctrica, o sea,
una válvula solenoide eléctrica, no tiene absolutamente nada de eso, simplemente trabaja bajo condiciones hidráulicas, ¿sí? Por ejemplo, ahí nos dice, válvula abriendo, dice, si la presión aguas abajo es menor que la del tarado o seteo en el piloto, este abrirá el paso, liberando la presión de la cámara y en consecuencia esta abrirá como se observa en la figura, o sea, se suelta la presión de aquí arriba, la válvula abre y la presión comienza a subir aguas abajo. Cuando la válvula está modulando, por ejemplo, como consecuencia de las variaciones de demanda, o sea, demanda quiere decir consumo de agua, y por tanto la presión aguas abajo, el piloto irá ajustando su posición y el caudal de entrada y de salida de la cámara de control. La válvula seguirá estos movimientos del piloto produciendo las pérdidas necesarias para ajustar la presión aguas abajo. Es decir, el piloto juega hasta que se estabilice la presión aguas abajo que está seteada. Pero él hace abrir y cerrar, abrir y cerrar, hasta que se estabiliza la presión seteada aguas abajo. Ajá. Y cuando a veces, en el último paso, a veces la presión aguas abajo está muy arriba, lo que hace el piloto es hacer un poco, cerrar la válvula un poco para que la presión baje. ¿Sí? Entonces, es una serie de pasos que da la válvula hidráulicamente para llegar a la configuración de seteo. O sea, la válvula siempre va a buscar el seteo que le pusiste aguas abajo de la válvula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una función típica, tiene una presión aguas arriba alta, quieres llegar a una presión baja, aguas abajo de la válvula. Entonces, lo que hace es el piloto hace, digamos, modular la válvula hasta que llegue a esa presión seteada aguas abajo. Ajá. O sea, a veces se hace ajustes porque al final de la línea, por ejemplo, que está muy lejos de la válvula, no llega a la presión que nosotros requerimos. Por ejemplo, 10 metros de columna de agua mínima para que pueda, digamos, la gente usar la ducha. Entonces, nosotros podemos ajustar el piloto de tal suerte de que a ese punto lejano, punto crítico, le llegue esa presión necesaria para que en este caso, pues, le salga el agua de la ducha, ¿sí? Entonces, siempre se puede setear, siempre se puede modificar la calibración dependiendo de las variaciones que por alguna u otra razón se den en un sistema de agua, tanto de agua potable como de riego, ¿no? No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Sí, No, está claro. no, no, está bien, está claro. Ya, Una chévere. pregunta, Ajá. el caudal también se modifica cuando se ajusta la presión. Normalmente el caudal que pasa por una válvula es un caudal determinado. Normalmente en presión, cuando tú regulas presión, no regulas caudal. El caudal sigue siendo el mismo. Lo que aumenta es la presión o baja o sube la presión con estas válvulas. Para efectos de caudal es otro tipo de este mismo, digamos, tipo de válvula, pero es otra que tiene otra función. Pero para este caso solo es reducción. Aquí no se modifica caudal. Para este caso, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, volvemos a los conceptos. Decíamos que ¿qué es una válvula de control hidráulico? Dice que es un dispositivo automático, así es totalmente automático, trabaja automático, sin, o sea, hay válvulas que tú le puedes poner solenoides y la puedes ya hacer electrónica, pero como control hidráulico, como válvulas básicas que utilizamos acá en Ecuador todavía, funcionan totalmente automáticas y totalmente hidráulicas. Regulan presión, regulan caudal y regulan el nivel de agua en los tanques, ¿no? Para el control de tanques. Opera mediante la propia presión hidráulica, como les había indicado, permite proteger redes y optimizar el funcionamiento hidráulico y reduce las pérdidas de agua y los daños de tuberías. Eso es importante también conocer que digamos, por presión se pueden dar daños en tuberías, en las noches especialmente que sube la presión por baja demanda de agua, pues la presión sube y puede haber en algunos casos que suba demasiada la presión y pueda haber daños en tuberías. Entonces,
Una de las funciones de estas válvulas es proteger justamente las tuberías del sistema, ¿no? ¿Por qué son importantes en agua potable y riego? Porque controlan las presiones excesivas, ya lo habíamos visto, sobrepresiones, golpes de ariete, eh, y que pueden dañar justamente los sistemas de agua potable, ¿no? Protegen las bombas, tuberías y accesorios, evitan fugas y roturas, mejoran la eficiencia operativa, incrementan la vida útil de la red. O sea, mientras tú controles la presión, tú estás protegiendo la red. O sea, le evitamos que los, que las sobrepresiones pues dañen la red de agua potable, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las bombas también pues trabajan protegidas, evitando los golpes de ariete que pueden dañar una bomba, por ejemplo. Para ese tipo de función, el control de golpe de ariete es controlar los picos y y las bajas de presión bruscas. Entonces esas válvulas están cerca, se instalan cerca de de las bombas, de tal suerte que las protejan de estas ondas que son dañinas, tanto excesivas como bajas, que se llaman también transitorias. Entonces, de tal suerte que también, o sea, van a proteger estos equipos que son muy caros, ¿no? Las bombas sabemos que son bastante caras y necesitan poner digamos, las válvulas suficientes como para proteger estos sistemas. Los tipos más comunes de válvulas reductoras de presión, ya lo había indicado, son las más utilizadas en los sistemas de agua potable, especialmente en la sierra, en nuestra sierra, eh, por la topografía, digamos, las diferencias de cotas entre un punto y otro, por las montañas, por los cerros, etcétera, se produce un diferencial de presión que necesitamos controlarlo. Entonces, ahí vamos a necesitar mucho estas válvulas reductoras de presión. Válvulas sostenedoras de presión también, eh, válvulas de alivio de presión, anticipadores de golpe que ya lo había indicado, controladora de nivel para los tanques y control de caudal también para, digamos, hay ciertas redes, por ejemplo, que son muy extensas y necesitamos controlar caudal, de tal suerte de que se reparta el caudal de forma equitativa en toda una extensa red y pueda, digamos, llegar el agua a los diferentes puntos críticos. Entonces aquí ya tiene una función el caudal que hablábamos en antes. El caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto dado, digamos, metros cúbicos puede ser, en un tiempo determinado, que puede ser un segundo, un minuto. Por eso el caudal siempre es medido de metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también controlar el caudal porque si no lo, digamos, hacemos equitativamente para una red extensa, pues va a haber zonas donde no llegue agua. Entonces también eso es crítico, ¿no? Y por eso hay también, digamos, esta función. Los problemas que solucionan, golpes de ariete, que son picos de subida y bajada de presión en las redes, especialmente cerca de las bombas. Las presiones inestables suben, bajan. Entonces, con esto podemos solucionar el problema, con estas válvulas, la rotura de tuberías por exceso de presión en las noches, el exceso de consumo de agua por fugas, es importante, y previenen daños de equipos hidráulicos. ¿Sí? Argumentos de venta, pues, la inversión que reduce los costos operativos, protección integral de la infraestructura, mayor eficiencia hidráulica, la tecnología confiable y automatizada y el cumplimiento de las normas y estándares técnicos. Sabemos que las válvulas no son, digamos, no son baratas, pero son necesarias en los sistemas de agua potable. Recordemos que antes y todavía se utilizan válvulas con puerta, válvulas mariposas para controlar presión, para controlar caudal, y eso no está bien, no es lo adecuado. Necesitamos colocar nosotros siempre válvulas
de control hidráulico en todos los sistemas de agua potable, porque siempre se va a necesitar. Si no se controla la presión, se va a controlar el caudal. Si no colocamos una válvula de control de nivel, el tanque se nos va a rebotar, ¿sí? Entonces, si no ponemos una válvula de alivio de presión cerca de un sistema de bombeo, puede haber una sobrepresión y puede haber problemas en tuberías, ¿sí? Si no ponemos, también puede ser una válvula de golpe de ariete en un sistema de bombeo, también va a haber problemas de sobrepresiones o bajas presiones. Entonces, son totalmente necesarias. eh, Como les digo, en los presupuestos ecuatorianos, en los proyectos, están presentes este tipo de válvulas. Hay también válvulas que tienen doble función, por ejemplo, reductora sostenedora, puede ser de control de flujo y de nivel. O sea, pueden tener dos funciones tranquilamente. Entonces podemos controlar dos características hidráulicas del flujo. Puede ser como les digo, puede ser reducción y sostenimiento de presión. Puede darse el caso de eso. Y en la costa, por ejemplo, se utilizan mucho más las de control de tanques, control de nivel, porque acá sabemos que la topografía es más plana, entonces las presiones no suben, digamos, significativamente eh, en los sistemas de agua, mientras que, como les decía, en la sierra hay mucho cambio de cotas, de pendientes, de altitud entre un punto y otro, pues y necesitamos este tipo de válvulas primero para controlar presión, que es la que más se utiliza y, digamos, la que necesita todo el sistema de agua potable en la sierra. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya esta válvula, la tenemos aprobada en la EMAPS Quito hace un poco tiempo, pero ya está digamos, calificada en la empresa de agua de Quito. Entonces, digamos, ya nosotros podemos ofrecerla a los contratistas en Quito. Entonces, eso es importante porque en la sierra, como les digo, siempre se va a utilizar este tipo de válvulas. Una ¿Qué debe pregunta, conocer? Ajá. ¿son diferentes SKUs para diferentes aplicaciones? O sea, obviamente la de flotador es diferente, pero si yo quiero, por ejemplo, una reductora de presión o una que aumente presión o una que mantenga la presión, ¿se configura la que existe o son SKUs diferentes? Ya, normalmente, digamos que el piloto es el que cambia. Por ejemplo, en una reductora que en una de alivio, el piloto va a cambiar. Perdón. Si tú tienes, por ejemplo, la reductora y la flotadora, esa sí es muy diferente. O sea, la flotadora solo tiene justamente la boya que va dentro de la cisterna y que luego va conectada a la válvula por una conexión con un tubing de media pulgada. Entonces ahí cambia, por ejemplo, el esquema de la válvula. Pero normalmente si nosotros traemos, por ejemplo, cuerpos simples y nosotros aquí en Guayaquil, digamos, armamos las válvulas según la necesidad del cliente. Por ejemplo, aquí nosotros en Fimaca tenemos para armar válvulas reductoras, válvulas de alivio y flotadoras, que son las que más se utilizan, las más comunes. Entonces, tenemos ya, digamos, el diagrama cuando se necesita hacer, digamos, armar una reductora, cogemos el diagrama de reducción de presión y así de las diferentes funciones, ¿sí? Entonces, lo que es válida la pregunta porque nosotros tenemos, digamos, trabajamos así. Dependiendo de lo que necesita el cliente, la armamos, la probamos y la entregamos, ¿sí? Ok, comprendido. ¿Qué debe conocer un vendedor? O sea, los vendedores normalmente, obviamente, no son hidráulicos, la mayoría, si no son todos. Entonces, necesitan conocer ciertos parámetros o solicitar a los clientes ciertos parámetros para poder vender este tipo de válvulas. Entonces, ¿qué necesita el vendedor? Necesita conocer la presión del trabajo del sistema. Por ejemplo,
qué sé yo, eh, en Riobamba, la presión de trabajo es PN16. Ya, entonces ya el cliente en este caso le dice al vendedor, mira, yo voy a trabajar con una presión máxima de 16 bares. ¿Qué caudal, el caudal requerido también se lo puede dar el cliente? Por ejemplo, 30 metros por segundo, por decir. El diámetro de la tubería, obviamente, se lo va, digamos, lo sabe el cliente y se lo puede dar al vendedor. El diámetro de mi tubería, por ejemplo, es de 200 milímetros. Yo necesito colocar una válvula reductora de presión. En este caso tiene que ser de 200 milímetros. El tipo de aplicación, voy a reducir presión. Mira, yo necesito una válvula de alivio de presión para poner cerca de las bombas. Mi tubería principal, me invento, es de 200 milímetros, pero mi válvula de alivio va a ser de 100 milímetros. Entonces el vendedor, digamos, va a recibir esa información y con el conocimiento que tiene va a decir, ya está bien, porque las válvulas de alivio siempre van a ser de un diámetro menor a la válvula, al diámetro de la válvula, perdón, de la línea principal. Si tú tienes una línea principal de 200 milímetros, la válvula está bien que sea de 100 milímetros, la válvula de alivio o la válvula de anticipadora de golpe, por ejemplo, porque van conectadas a una tubería secundaria, no, no en la tubería principal. Las reductoras sí van conectadas, instaladas en una tubería principal. Entonces, igual que las de altitud, igual que las de flujo. Las únicas que no son del mismo diámetro de la tubería principal son tanto las de alivio, las sostenedoras y las de anticipadoras de golpe. Esas tres. Esas siempre van a ser un diámetro o dos diámetros menores al de la línea principal. Entonces, tipo de aplicación ya lo vimos, condición de instalación. Ya. El vendedor necesita saber que por ejemplo, en la cámara donde se va a instalar la reductora de presión, necesita conocer que va a haber un filtro, que va a haber una junta de expansión y desmontaje, que va a haber dos válvulas con puertas, una aguas arriba y otra aguas abajo de la válvula reductora, que va a haber válvulas de aire para sacar el aire de la tubería y que se pueda calibrar la válvula reductora. Entonces, todas esas condiciones de instalación debe el vendedor conocer. O sea, en este caso, para estas válvulas, sí necesitamos que los vendedores se acerquen a las obras para que puedan, digamos, ver cómo está configurada la cámara, el manifold que le llaman, digamos, dentro de la cámara, cómo está configurado ese manifold, qué tiene, si está el filtro, si no está el filtro, si están las dos válvulas de compuertas, si están las válvulas de aire, la junta de expansión y desmontaje, porque si falta uno de ellos, pues nosotros como técnicos, como vendedores técnicos, necesitamos sugerirle al cliente, no le vamos a obligar, que coloque todos estos accesorios que son necesarios para el buen funcionamiento de una válvula reductora de presión, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones nosotros tenemos que verlas como vendedores in situ. Aplicación, condiciones de instalación, el diámetro de la tubería y los parámetros de hidráulicos, caudal, presión, aguas arriba, presión, aguas abajo, que son necesarios para el seteo, para la calibración de estas válvulas. Una pregunta. Entonces, ajá. La válvula, por ejemplo, bueno, si fuera, perdón, la válvula de la flotadora obviamente va a depender de si es un proyecto que tiene un tanque elevado, normalmente es municipal. Y la otra Sí. válvula, la válvula de control, las que van en cometida principal, por ejemplo, ¿quién las pone, quién las pide normalmente? ¿Las pide la compañía de agua potable o las pide el cliente que está haciendo la parte hidrosanitaria de la lotización? ¿O quién es el que pide esta válvula? Hablas de una válvula para control de nivel o cualquier válvula. La válvula de control de presión, por ejemplo. Control de presión, reguladora de presión. Ya, esas válvulas normalmente ya vienen en las especificaciones técnicas y en los presupuestos de las obras. O sea, ya está especificada como tal el diámetro,
está especificado el material de la válvula y todos los accesorios que lleva la válvula. Entonces, eso ya está especificado para la obra, para hacer, digamos, la ejecución de obra, sea una obra municipal, sea una obra del Estado, sea una obra, por ejemplo, puede ser también privada, pero más en este tipo de válvulas se utilizan en obras del Estado y obras municipales. Hablemos de, por ejemplo, agua, ¿cómo se llama? Interagua, Amagua, por ejemplo, en Quito, la de Maps Quito, la empresa de agua potable de Ambato, la de Riobamba, etcétera. Entonces, ellos, cuando son obras, sacan a licitación y en los presupuestos están todos detallados, todo este tipo de válvulas que tienen que instalarse. ¿Puede haber cambios? Obviamente que sí. Siempre en las obras hay muchos cambios hidráulicos porque los estudios son muy viejos. Entonces, normalmente los contratistas lo que hacen es hacer una corrida hidráulica nueva de todo el sistema que va a instalar para revisar los parámetros hidráulicos en ese caso resulten de ese estudio que están haciendo nuevo. Y en base a eso, pues pueden hacer modificaciones, que la válvula no va a ser de 100, va a ser de 150, me estoy inventando. Que digamos que el caudal no va a ser 50 metros por segundo, sino 45 metros por segundo. O sea, puede haber muchos cambios, pero las entidades que rigen las obras donde van estas válvulas son entidades públicas. Como les digo, pueden ser municipios, pueden ser las mismas empresas públicas de agua potable, empresas privadas como Interagua. Todas ellas, digamos, tienen, digamos, necesidades de este tipo de válvulas. Y las sacan, pues, como subasta, como obras, licitación de obras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, especificadas este tipo de válvulas. ¿Sí? Si tienen alguna otra pregunta, Ya, entonces el, el, el negocio de este tipo de válvulas sería ya con el contratista de agua potable, más bien, entonces. sí, normalmente son con los contratistas. Ellos, digamos, tienen en su presupuesto, su contrato de obra, tienen ya su especificación de este tipo de válvulas. Como les digo, no es, digamos, definitivo. Estos presupuestos son muy antiguos, tienen muchos defectos. Entonces es necesario siempre hacer corridas hidráulicas para actualizar, digamos, para ver cómo se está comportando hidráulicamente el sistema que se va a construir. Si van a dar las presiones, si no van a dar las presiones, si los caudales son insuficientes. Entonces, en base a eso, pues, a esos resultados, como les digo, nuevos, se van a hacer modificaciones. Entonces, el contratista siempre demora en solicitar a los proveedores este tipo de válvulas. A última hora están pidiendo, no, que sí le dije que era de 100 milímetros, pero no, 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 se cambió a 80 milímetros. Entonces, estos cambios siempre se dan de última hora. Entonces, nosotros los proveedores tenemos que estar, digamos, atentos a los cambios que se susciten en las obras. Ajá. Una pregunta, ¿y las aprobaciones que tiene Fimaca para este producto, tenemos en Interagua o no? No, en Interagua sabemos que las válvulas tienen un listado ya desde hace mucho tiempo específico de válvulas. Nadie entra, nadie sale, digámoslo así. Ujú. Entonces, para el mercado de Interagua, nosotros no tenemos aprobada esta válvula. Como les digo, sí está aprobada por Amagua, sí está aprobada por la MAPS Quito y para las demás empresas públicas. Nosotros nos hemos dado digamos, el trabajo de revisar la estructura de la válvula como tal, sus accesorios, sus tubings, para que cumplan en la mayoría de las empresas públicas de agua. Entonces, ustedes, por ejemplo, si tú agarras y revisas una especificación de una válvula en la EMAPS, te vas a dar cuenta de que
y revisas con las especificaciones la de válvula Fimaca y te vas a dar cuenta si comparas, te vas a dar cuenta que sí cumplimos, entonces por eso está aprobada. Entonces, ese es el trabajo que se ha hecho de manejar las especificaciones digamos, generalizadas de la mayoría de las ciudades de Ecuador. Y nosotros hemos traído esta válvula para que cumpla en casi todas las empresas públicas de agua. Es totalmente estandarizada, esta válvula tiene un certificado de sanitario, BRAS. O sea, hay algunas empresas públicas y contratistas que te piden ese certificado sanitario para poder, digamos, digamos que la válvula, ellos como tal, como compradores, se sientan, digamos, tranquilos de que la pintura tiene un grado alimenticio que cumple un certificado sanitario. En este caso, un certificado europeo, BRAS. Sí, Y el material de lo que no es hierro dúctil, ¿qué? ¿De acero inoxidable o bronce? sí, correcto, es acero inoxidable. Por ejemplo, como les decía al principio, déjame volver acá al principio. Aquí. Ahí, por ejemplo, tú ves el material del cuerpo de la válvula como tal, de globo, es hierro dúctil, ¿no es cierto? Ajá. Las bridas son normadas, pueden ser ANSI como pueden ser ISO, PN16 o clase 150, dependiendo de lo que necesite el cliente. No, normalmente nosotros tenemos stock de válvulas DIN, o sea, ISO, PN16, digamos la norma DIN, que es la alemana. DIN o ISO es lo mismo, por si acaso. Y la norma americana, pues la traemos bajo pedido. Bajo pedido, porque casi no, digamos, se utiliza mucho más en la sierra y ya en Quito se está utilizando también la norma ISO, ya la aceptan también. Entonces, como que ANSI ya nosotros la traemos muy bajo pedido. Pero por ejemplo, las bridas cumplen las normas, la válvula te dije que ya es de hierro dúctil y los tubing son de acero inoxidable 304, que es el que piden especificación aquí en Ecuador. El indicador de posición también es IC 304 inoxidable. Eh, las válvulas de aguja también son de acero inoxidable IC 304. El piloto también es acero inoxidable IC 304. Entonces, digamos, la válvula, la mayoría, o sea, por no decir todos los componentes son o hierro dúctil o acero inoxidable. No hay más. Ya, excelente, excelente. Ajá. O sea, igual nosotros te podemos pasar la hoja técnica de la válvula para que la revises. Ya, pero para hacer, por ejemplo, el pedido de estos productos que se arman casi que a medida, o sea, ya hay están creados los SKUs con las diferentes variaciones, o siempre se pasa las medidas y se cotiza bajo proyecto. O sea, nosotros necesitaríamos que nos pasen las medidas, los diámetros de las válvulas. Nosotros corroboramos que las tenemos en stock y las podemos armar. Si tú me dices, necesito, por ejemplo, tres reductoras de presión de 80 milímetros. Entonces yo veo, yo tengo, por ejemplo, dos reductoras de 80 milímetros armadas, porque a veces reductoras sí traemos más armadas porque se venden más. Y por ejemplo, tengo una válvula de cuerpo de 80 y tengo los pilotos y tengo todos los accesorios. Entonces te armo la tercera válvula, la que me falta. Y te digo, en 2, 3 días yo te la tengo lista. La tercera válvula que me falta de armar. Y las otras dos te la puedo entregar inmediata. Así nos manejamos. Ok, comprendido. O sea, lo que demora una válvula en armarse es 2 días. El armaje y la prueba, por ejemplo, se te dura 2 o 3 días máximo. Ya, perfecto. Ajá. Ok, está clarísimo. Interesante esta valor. Sí, sí, sí. Entonces, ahí terminaríamos la reunión de hoy día y voy a revisar qué nos faltaría, si nos falta todavía alguna otra cosa para armar para la próxima semana. Ya sería ya una última capacitación, porque hemos hecho ya tres, ¿no? Sí. Ustedes no tienen válvulas de electrónicas con solenoide y ese tipo de cosas, ¿no?
Las podemos armar, sí, no las tenemos así de entrega inmediata, pero sí podemos hacer, digamos, si tú me dices necesito una válvula reductora con solenoide, la podemos armar. Sí, sí, sin problema. Ah, ya, pero tiene el solenoide también, o solo o solo la entrega hasta la conexión externa. O sea, tendríamos el solenoide, o sea, la válvula va incluida con el solenoide, Ah, dependiendo ya. de lo que tú necesites, claro. Ah, Nosotros inclusive hemos hecho pilotos de, digamos, de kits de gestión de presiones y eso justamente llevan estos solenoides que tú hablas. mm, interesante. Ya, Ajá. chévere. Chévere, Kevin. Muchas gracias por la información. Entonces ya con Sí, esta... estamos a la orden. Tú nos indicas, mira, hay un negocio tal, necesitamos estas válvulas, cotízanos, mira cuánto te necesitas para armarlas, las tienes en stock. Lo podemos coordinar y podemos darle una información, digamos, clara al cliente de precios y de tiempos de entrega, dependiendo de lo que nosotros tengamos aquí en el almacén, ¿no? Del Correcto, stock. correcto. Ajá. Excelente. Bueno, Sofía está en la playa, atendiendo el teléfono en la playa. Qué rico. Así es, para Está vender más descansando. tranquilo. Bueno, está bien, Kevin. Muchas gracias por el tiempo y por Chévere, la Robert. capacitación. Ha Entonces, como estado te muy bueno. digo, vamos a hacer una revisión de todo el material de capacitaciones. Si nos falta algo, te Ujú. estamos comunicando para hacer una última capacitación. Ya, excelente. Gracias, Robert. Entonces, pasa muy bien. Gracias. Chao. Está bien. Chao, chao. Gracias, Robert, nos vemos.